Proverbios lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. No dice que están en poder de la juventud, ni de la fuerza física, ni de la posición social. Están en el poder de la lengua. Y esa verdad se vuelve más evidente cuando el cuerpo se cansa, pero el espíritu sigue despierto. Después de los 40, muchos comienzan a hablar como si ya estuvieran despidiéndose. Ya no es lo mismo. Eso es para jóvenes. Yo ya no puedo. Algunas frases parecen inofensivas, pero van apagando la esperanza lentamente. La Escritura nos muestra otro camino. Caleb, a los 85 años, declaró algo que rompe toda lógica humana. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Dame ahora este monte. Josué 14, 11 al 12. Caleb no negó su edad. Negó que la edad definiera su fe. Hablar vida hasta el último aliento no significa negar las limitaciones naturales. Significa no permitir que esas limitaciones gobiernen el lenguaje del corazón. Porque lo que se declara repetidamente termina estableciendo fronteras internas. Después de los 40, uno descubre que no todo milagro es físico. Algunos son mentales, otros son emocionales, otros son espirituales, y muchos comienzan en la forma de hablarse a uno mismo. David, ya envejecido, escribió: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Salmo 103, 2. David se hablaba a sí mismo, porque sabía que el alma también necesita ser dirigida. Este es un punto clave. La madurez espiritual no espera que las emociones cambien para declarar verdad. Declara verdad para que las emociones se alineen. Después de los 40, uno ya no vive de impulsos, vive de convicciones. Y las convicciones se sostienen con palabras de fe, incluso cuando el entorno no ayuda. Hablar vida es elegir decir: Dios todavía no terminó conmigo. Mi historia no acaba aquí. Todavía hay fruto. Todavía hay propósito. El apóstol Pablo, cerca del final de su vida, no habló de derrota, habló de cumplimiento. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Pablo no dijo, fue fácil, dijo, fue fiel. Después de los 40, la meta ya no es impresionar, sino terminar bien. Y terminar bien implica cuidar el lenguaje hasta el final. No permitir que la queja tenga la última palabra. No permitir que el miedo cierre la historia. Porque la última palabra siempre le pertenece a Dios. Pero Él nos invita a alinear la nuestra con la suya. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Cuando una persona decide declarar vida hasta el último aliento, su voz se convierte en legado. No necesariamente deja riquezas materiales, pero deja dirección espiritual. Sus palabras quedan sembradas en quienes escucharon. Un padre, una madre, un abuelo, una abuela, un mentor, un creyente fiel. Cuando hablan con fe en la madurez, están sembrando futuro en otros. Por eso este no es un llamado a hablar bonito, es un llamado a hablar con propósito. Hablar con intención, hablar con conciencia, hablar con fe probada. Y ahora, antes de cerrar, hacemos lo más importante, orar. Porque toda palabra que transforma nace primero en la presencia de Dios. Señor Dios Todopoderoso, hoy me presento delante de ti con todo lo que soy y todo lo que he vivido. Tú conoces mis años, mis batallas, mis silencios y mis palabras. Conoces lo que dije por fe y también lo que dije por cansancio. Hoy te pido, Señor, que pases mi boca por tu altar, que limpies mi lenguaje, que sanes las palabras que nacieron de la herida, que renueves mi forma de pensar, de declarar. Renuncio a toda palabra de muerte que haya pronunciado sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi futuro. Declaro que mientras haya aliento en mí, hablaré vida, hablaré esperanza, hablaré verdad. Enséñame a contar mis días con sabiduría, a usar mi voz con propósito y a terminar mi carrera con fe intacta. Que mis palabras edifiquen,
Que mi voz consuele y que mi lenguaje glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta reflexión habló a tu corazón, no la guardes solo para ti. Escribe en los comentarios: declaro vida como un acto de fe. Comparte este mensaje con alguien que necesita volver a creer. Y suscríbete para seguir recibiendo palabras que edifican el alma y fortalecen el espíritu. Porque nunca es tarde para hablar vida. Y mientras haya voz, Dios sigue escribiendo historia. La lengua de los sabios adorna la sabiduría. Proverbios 15:2. Adornar no es suavizar la verdad, es presentarla de manera que pueda ser recibida. Solo quien ya fue herido sabe cómo no herir innecesariamente. Solo quien ya cayó sabe cómo levantar sin empujar. Después de los 40, uno ya no habla desde la teoría, sino desde la cicatriz. Y las cicatrices no gritan, enseñan. Pero aquí hay una advertencia importante. Sobrevivir no garantiza sanar. Hay personas que sobrevivieron, pero hablan desde la amargura, desde la desconfianza, desde el cinismo. Hablan como quien fue herido y decidió cerrar el corazón. Y ese lenguaje, aunque comprensible, no libera, contamina. Por eso el capítulo anterior fue el altar, porque no basta con haber vivido mucho, es necesario haber sido purificado. El fuego del altar transforma la experiencia en sabiduría y evita que se convierta en dureza. Job pasó por una de las pruebas más profundas registradas en la Biblia. Perdió hijos, salud, bienes, reputación. Y al final, dijo algo que solo alguien verdaderamente transformado puede decir. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Ese es el lenguaje del que sobrevivió y fue sanado. Ya no habla desde lo que escuchó, sino desde lo que conoció personalmente. Después de los 40, Dios no quiere que repitas fórmulas, quiere que compartas revelación. Hablar como quien ya sobrevivió también implica saber callar cuando el silencio edifica más que 1000 palabras. Jesús cayó ante errores, cayó ante acusaciones falsas, no porque no tuviera que decir, sino porque sabía que no todo oído está listo para la verdad. Después de los 40, uno aprende a identificar qué conversaciones valen el desgaste emocional y cuáles no. Aprende que proteger la paz es una forma de obediencia espiritual. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Proverbios 16:32. Este dominio propio se refleja directamente en el lenguaje. Ya no se habla para descargar emociones, sino para construir ambientes. Ya no se habla desde la herida, sino desde la responsabilidad. Y aquí aparece algo hermoso. Cuando una persona madura habla con fe, su voz se convierte en refugio para otros. Hijos, nietos, amigos, personas más jóvenes, comienzan a escuchar con atención. No porque todo sea perfecto, sino porque hay coherencia, porque hay paz, porque hay algo estable en medio de un mundo inestable. El salmista lo expresa así: el justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. Salmo 37:30. Hablar justicia no es señalar errores, es alinear la realidad con la verdad de Dios. Es recordar que hay esperanza cuando otros solo ven final. Es declarar propósito cuando otros solo ven pérdida. Después de los 40, Dios no te llama a gritar más fuerte, te llama a hablar más claro. No a convencer a todos, sino a ser fiel. No a agradar, sino a edificar. Y cuando alguien habla desde ese lugar, sus palabras no se pierden, se quedan, echan raíz, acompañan, sanan. Porque hablar como quien ya sobrevivió no es hablar del pasado con nostalgia, sino del futuro con autoridad serena. Y esa autoridad prepara el camino para el último paso. Aprender a declarar vida incluso cuando el cuerpo se cansa y el tiempo avanza, que es exactamente lo que veremos en el capítulo final. Llega un momento en la vida, y suele llegar con fuerza después de los 40, en el que uno comprende que el tiempo ya no es infinito. No de forma trágica, sino lúcida. Los días siguen llegando, pero ahora tienen peso. Las decisiones importan más, las palabras también. Ya no se trata solo de vivir, se trata de cómo se vive lo que queda. La Biblia no evita este tema, al contrario, lo enfrenta con verdad y esperanza.
Moisés, al final de su jornada, hizo una oración que revela una sabiduría profunda. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. Contar los días no es temer a la muerte, es honrar la vida. Después de los 40, uno ya no puede hablar como si el mañana estuviera garantizado, pero tampoco debe hablar como si todo estuviera perdido. Aquí aparece una tensión sagrada: aceptar la fragilidad del cuerpo sin renunciar a la autoridad espiritual de la palabra. Porque mientras hay aliento, hay propósito. Mientras haya voz, hay posibilidad de declarar vida. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Jeremías 23:29. La palabra de Dios no solo instruye, transforma, quiebra durezas internas, derrite cinismos acumulados, rompe lenguajes aprendidos en ambientes donde no hubo gracia. Después de los 40, muchos han aprendido a hablar con dureza, porque así sobrevivieron. Ambientes hostiles, trabajos exigentes, relaciones ásperas. Pero sobrevivir no es lo mismo que sanar, y lo que sirvió para resistir no siempre sirve para vivir en plenitud. Aquí aparece una decisión profundamente espiritual: seguir hablando como quien se defiende o comenzar a hablar como quien confía. Porque el fuego del altar no quita autoridad, la redefine. Ya no se habla para imponerse, sino para establecer paz. Ya no se habla para herir primero, sino para edificar mejor. Ya no se habla desde el ego, sino desde la verdad. Después de los 40, uno ya no necesita demostrar fuerza, necesita coherencia, y esa coherencia comienza en la boca. Cuando la boca pasa por el altar, algo cambia en el ambiente. Las conversaciones se vuelven más claras, los conflictos se reducen, la presencia de Dios se siente en lo cotidiano. No porque todo sea perfecto, sino porque el lenguaje dejó de ser contaminante. El fuego purifica, el altar consagra, y la boca transformada se convierte en instrumento de gobierno espiritual. Y a partir de ahí, el lenguaje ya no solo expresa lo que se vive, empieza a dirigir lo que viene. Hay una forma de hablar que solo se aprende después de haber pasado por el valle. No se adquiere en libros, no se ensaya frente a un espejo, no nace del entusiasmo juvenil ni del optimismo ingenuo. Es el lenguaje de quien ya sobrevivió. Después de los 40, muchas personas descubren que ya no hablan igual. No porque sepan más palabras, sino porque cada palabra pesa. Cada frase viene cargada de historia. Cada silencio tiene contexto. Cada afirmación ha sido probada por el tiempo. La Biblia honra ese tipo de voz. No la voz ruidosa, sino la voz firme. No la voz que grita, sino la que permanece. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Proverbios 20:29. La vejez aquí no habla solo de edad, sino de experiencia atravesada por Dios, de alguien que ya vio caer cosas que parecían eternas, que ya perdió lo que pensó que nunca perdería, que ya tuvo que empezar de nuevo cuando nadie aplaudía. Y esa persona, cuando habla, no necesita exagerar, porque la autoridad no se anuncia, se percibe. Después de los 40, uno entiende que hablar menos no es debilidad, es sabiduría, que no responder de inmediato no es miedo, es discernimiento, que elegir bien las palabras es una forma de amor. Jesús mismo hablaba así, no hablaba desde la prisa, sino desde la plenitud. Sus palabras no eran muchas, pero eran decisivas, y cuando hablaba, algo se ordenaba. Nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46. ¿Por qué? Porque Jesús no hablaba para impresionar, hablaba desde lo que ya había vencido. Después de los 40, uno empieza a comprender que no todo merece respuesta, que no toda batalla debe pelearse, que no toda opinión necesita ser expresada, porque la verdadera autoridad no se gasta en discusiones innecesarias. Pablo, escribiendo a Tito, describe cómo debe hablar una persona madura en la fe. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Hablar conforme a la sana doctrina no es solo repetir versículos,
Es hablar de manera coherente con una vida transformada. Es cuando lo que se dice no contradice lo que se vive, cuando las palabras no prometen lo que el carácter no puede sostener. Después de los 40, muchos ya no quieren discursos, quieren verdad, quieren palabras que no suenen vacías, quieren mensajes que no nieguen el dolor, pero que tampoco se queden atrapados en él. Hablar como quien ya sobrevivió es hablar con compasión sin perder firmeza, es corregir sin humillar, es aconsejar sin imponer, es advertir sin condenar. La Escritura dice, la lengua de los sabios adorna la sabiduría. Proverbios 15:2. Después de los 40, la queja constante ya no es desahogo, es desgaste. No alivia, drena, no libera, ata. Y muchas personas no se dan cuenta de que lo que llaman ser realistas es en realidad un lenguaje aprendido de supervivencia, no de fe. La mañana es el momento perfecto para reeducar la boca, no con frases vacías, sino con verdad, con escritura, con memoria espiritual, con decisiones conscientes. Jeremías escribió en uno de los momentos más oscuros de su vida. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Nuevas, cada mañana. No recicladas, no remendadas, nuevas. Pero aquí está la pregunta incómoda. Si las misericordias son nuevas, ¿por qué muchos hablan cada mañana como si fueran viejas? Porque es más fácil repetir lo conocido que declarar lo verdadero. Porque el cansancio tiende a dictar el vocabulario. Porque después de los 40, uno puede caer en la trampa de creer que ya nada cambia. Y ahí es donde la fe madura se levanta y dice, no todo lo que siento merece ser dicho. El lenguaje del cansancio dice, no puedo más. El lenguaje de la fe dice, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es arrogancia, es alineación. Después de los 40, uno ya probó suficientes caminos como para saber que hablar bien temprano no es ritual, es estrategia espiritual. Es decidir que el día no será gobernado por emociones fluctuantes, sino por convicciones firmes. La mañana pesa, pero también define. Y quien aprende a hablar correctamente en la mañana, aunque esté cansado, descubre que el día comienza a responder de otra manera. No porque todo sea fácil, sino porque ahora hay gobierno. Y ese gobierno comienza con la boca. Hay momentos en la vida, y suelen llegar después de los 40, en los que uno se da cuenta de que ya no basta con intentar cambiar. Intentar hablar mejor, intentar controlar el carácter, intentar ser más paciente, intentar no decir ciertas cosas. La palabra intentar comienza a sonar cansada. Porque la experiencia enseña algo duro pero honesto. La fuerza de voluntad no transforma el corazón. Puede contenerlo por un tiempo, pero no lo purifica. Isaías era un hombre de Dios, profeta, conocedor de la ley, familiarizado con lo sagrado, y aún así, cuando se encontró con la presencia real del Señor, no dijo, ahora hablaré mejor. Dijo algo mucho más profundo. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Isaías no se sintió culpable, se sintió expuesto, porque cuando la luz verdadera llega, deja en evidencia no solo los pecados visibles, sino los lenguajes aprendidos, las palabras automáticas, las frases heredadas, las reacciones verbales que uno repite sin pensar. Después de los 40, uno empieza a reconocer esos patrones, frases que salen solas cuando algo no sale bien, palabras duras que brotan cuando hay presión, silencios cargados que también hablan. No siempre es maldad, muchas veces es acumulación. Isaías entendió algo clave. El problema no era solo lo que decía, sino desde dónde lo decía. Por eso no pidió instrucciones, pidió intervención. Y la respuesta del cielo fue reveladora. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa.
Dios no le dio un manual de autocontrol, le dio fuego, porque hay cosas que no se corrigen con consejos, sino que se queman. Hay palabras que no se ajustan, se arrancan. Hay lenguajes que no se mejoran, se sustituyen. Después de los 40, esta verdad se vuelve urgente, porque ya no estamos formando solo hábitos, estamos definiendo legados. Lo que sale de nuestra boca no solo nos afecta a nosotros, sino a quienes viven cerca, a quienes nos escuchan, a quienes nos toman como referencia. La boca es un altar permanente, siempre está ofreciendo algo. La pregunta no es si ofrenda, sino a quién. Cuando se habla desde la queja constante, se ofrenda desesperanza. Cuando se habla desde el miedo, se ofrenda inseguridad. Cuando se habla desde la fe, se ofrenda vida. La Escritura lo expresa así: el fruto de la boca del hombre se saciará de bien. Fruto implica proceso. Nada da fruto de un día para otro, pero todo lenguaje sostenido termina produciendo algo. Después de los 40, uno ya puede mirar atrás y ver qué tipo de frutos produjo su manera de hablar. Y eso, aunque incomode, es una oportunidad de redención. El fuego del altar no destruye a la persona, destruye lo que la contamina. El carbón encendido en la boca de Isaías no lo silenció, lo habilitó. A partir de ese momento, Isaías habló con una autoridad diferente. No porque fuera más elocuente, sino porque su boca había sido consagrada. Aquí hay una verdad profunda para quien ya ha vivido mucho. Dios no quiere que hables menos, quiere que hables desde otro lugar. Después de los 40, el silencio ya no siempre es sabiduría. A veces es miedo, a veces es cansancio, a veces es resignación. Pero cuando la boca pasa por el altar, el silencio deja de ser evasión y se convierte en discernimiento, y la palabra deja de ser reacción y se convierte en dirección. David entendía esta necesidad de intervención divina cuando oró: que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Nota el orden: boca y corazón. Porque el fuego no solo toca los labios, sino lo que los alimenta. Después de los 40, uno entiende que no puede seguir hablando palabras nuevas con un corazón viejo. Algo tiene que renovarse por dentro. Por eso el altar no es un evento, es un proceso. Cada mañana, cada conversación importante, cada decisión difícil es una oportunidad de volver al altar, de permitir que Dios revise el lenguaje, que ajuste el tono, que limpie la intención. El profeta Jeremías dijo: Después de los 40, uno ya no despierta vacío, despierta cargado de responsabilidades, de historias, de recuerdos, de pendientes. Y si no se tiene cuidado, el cansancio se convierte en el primer idioma del día. El cansancio no es debilidad, es señal de que se ha vivido, trabajado, luchado. Pero el problema no es estar cansado. El problema es hablar desde el cansancio como si fuera identidad. Cuando una persona repite cada mañana, estoy agotado, no está describiendo un estado físico, está reforzando una narrativa, y toda narrativa sostenida termina convirtiéndose en realidad. La Escritura lo advierte con sabiduría. Así como piensa en su corazón, así es. Proverbios 23:7. Después de los 40, el corazón ya piensa con memoria, y la boca traduce ese pensamiento en palabras que dan forma al día. Por eso muchas personas no pierden la batalla en el trabajo, ni en la calle, ni con otros. La pierden antes de salir de casa, en la intimidad de su propia habitación. Jesús entendía el valor estratégico de la mañana. El Evangelio dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1:35. Jesús no despertaba para reaccionar a la agenda del día, despertaba para alinearse con el Padre, porque sabía que quien no alinea su voz con Dios temprano, termina hablando desde la presión más tarde. Después de los 40, ya no se puede vivir reaccionando. El cuerpo no resiste, el alma se cansa, la fe se debilita. Por eso la mañana se vuelve un punto de decisión. ¿Hablaré desde lo que siento o desde lo que creo? Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la fe consiste en negar el cansancio,
Pero no es así. La fe madura reconoce el cansancio, pero no le entrega el gobierno. Dice, estoy cansado, pero no derrotado. Estoy débil, pero sostenido. Estoy cansado, pero no abandonado. El profeta Isaías escribió palabras que cobran más sentido con los años. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Nota algo importante. Dios no promete fuerza a quien niega su cansancio, sino a quien lo reconoce y aún así espera en él. Pero esperar no es callar sin dirección, es hablar correctamente en el momento correcto. Después de los 40, la queja constante ya no es desahogo, es desgaste. No alivia, drena. No libera, ata. Y muchas personas no se dan cuenta de que lo que llaman ser realistas es en realidad un lenguaje aprendido de supervivencia, no de fe. La mañana es el momento perfecto para reeducar la boca, no con frases vacías, sino con verdad, con escritura, con memoria espiritual, con decisiones conscientes. Jeremías escribió en uno de los momentos más oscuros de su vida: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:22-23. Nuevas, cada mañana. No recicladas, no remendadas. Nuevas. Pero aquí está la pregunta incómoda. Si las misericordias son nuevas, ¿por qué muchos hablan cada mañana como si fueran viejas? Porque es más fácil repetir lo conocido que declarar lo verdadero. Porque el cansancio tiende a dictar el vocabulario. Porque después de los 40, uno puede caer en la trampa de creer que ya nada cambia. Y ahí es donde la fe madura se levanta y dice, no todo lo que siento merece ser dicho. El lenguaje del cansancio dice, no puedo más. El lenguaje de la fe dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No es arrogancia, es alineación. Después de los 40, uno ya probó suficientes caminos como para saber que hablar bien temprano no es ritual, es estrategia espiritual. Es decidir que el día no será gobernado por emociones fluctuantes, sino por convicciones firmes. La mañana pesa, pero también define, y quien aprende a hablar correctamente en la mañana, aunque esté cansado, descubre que el día comienza a responder de otra manera. No porque todo sea fácil, sino porque ahora hay gobierno. Tal vez por eso Santiago advierte con tanta seriedad, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. No dice que la lengua sea mala por naturaleza, dice que puede ser incendiada, que puede descontrolarse, que puede convertirse en un arma cuando no pasa por el filtro de Dios. Y quien ha vivido lo suficiente sabe que no hay incendio pequeño cuando se trata de palabras. Un comentario repetido en casa puede crear un ambiente pesado durante años. Una frase dicha a un hijo puede convertirse en su voz interna. Un diagnóstico hablado sin esperanza puede paralizar el alma antes que el cuerpo. Pero aquí aparece la esperanza, especialmente para quien ya ha vivido mucho. Si las palabras aprendidas pueden marcar negativamente, las palabras conscientes pueden redimir. Después de los 40, ya no se habla para impresionar, se habla para edificar. Ya no se busca ganar discusiones, se busca preservar relaciones. Ya no se necesita tener siempre la razón, se necesita tener paz. La Escritura lo confirma. El que guarda su boca, guarda su alma. Proverbios 13:3. Guardar la boca no es callar todo, es elegir qué merece ser dicho. Es entender que no todo pensamiento necesita voz, que no toda emoción necesita salida verbal, que no toda verdad necesita ser dicha sin amor. La madurez espiritual se nota en el lenguaje, en cómo una persona habla cuando está cansada, en cómo responde cuando es provocada, en qué palabras usa cuando las cosas no salen como esperaba. Después de los 40, uno ya no puede decir «así soy», no cuando sabe que sus palabras pueden levantar o aplastar. Y aquí surge una decisión clave que marca el resto de la vida: seguir hablando desde la herida o comenzar a hablar desde la sanidad. Porque hay una diferencia enorme entre hablar como alguien que sangra y hablar como alguien que ya fue tratado por Dios. El primero reacciona, el segundo gobierna. El primero repite, el segundo transforma. El salmista entendió esta batalla interna cuando oró:
Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, 3. Después de los 40, esa oración se vuelve urgente, porque ya no se trata solo de ti, se trata de lo que estás construyendo alrededor, de la atmósfera que generas en tu casa, del legado invisible que dejas en quienes te escuchan. Las palabras ya no son inocentes, pero tampoco están perdidas. Cuando se entregan a Dios, cuando pasan por el altar, cuando se alinean con la verdad, se convierten en instrumentos de vida. Y ese es el punto de partida de todo lo que viene después. La mañana cambia cuando pasan los años, no porque el sol salga diferente, sino porque el cuerpo y el alma ya no despiertan igual. Antes levantarse era automático, hoy es consciente. Cada mañana trae consigo una pequeña evaluación silenciosa. ¿Cómo amaneció el cuerpo? ¿Qué recuerdos llegaron primero? ¿Qué preocupación se adelantó al café? Después de los 40, la mañana deja de ser solo un inicio del día y se convierte en un espejo del alma. Lo primero que pensamos al despertar revela mucho más de lo que creemos, y lo primero que decimos, todavía más. Hay personas que no pronuncian palabras en voz alta al levantarse, pero hablan por dentro, se dicen cosas a sí mismas mientras aún están acostadas. Hoy va a ser pesado, ya no tengo la energía de antes, otro día más de lo mismo. No parecen oraciones, no parecen decisiones, pero son confesiones internas que marcan la atmósfera del día. La Biblia insiste en la importancia de la mañana porque entiende algo que la vida confirma con los años. Quien gobierna la mañana, gobierna el día. David lo sabía, y por eso escribió: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Salmos 5:3. Observa el orden. David no decía «cuando tenga tiempo oraré», decía «de mañana», no porque fuera más espiritual que otros, sino porque entendía que la mañana es un territorio sin ocupar. Lo que no se consagra se contamina, lo que no se gobierna, gobierna. Tal vez por eso Santiago advierte con tanta seriedad. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, y es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. No dice que la lengua sea mala por naturaleza, dice que puede ser incendiada, que puede descontrolarse, que puede convertirse en un arma cuando no pasa por el filtro de Dios. Y quien ha vivido lo suficiente sabe que no hay incendio pequeño cuando se trata de palabras. Un comentario repetido en casa puede crear un ambiente pesado durante años. Una frase dicha a un hijo puede convertirse en su voz interna. Un diagnóstico hablado sin esperanza puede paralizar el alma antes que el cuerpo. Pero aquí aparece la esperanza, especialmente para quien ya ha vivido mucho. Si las palabras aprendidas pueden marcar negativamente, las palabras conscientes pueden redimir. Después de los 40, ya no se habla para impresionar, se habla para edificar. Ya no se busca ganar discusiones, se busca preservar relaciones. Ya no se necesita tener siempre la razón, se necesita tener paz. La Escritura lo confirma. El que guarda su boca, guarda su alma. Proverbios 13:3. Guardar la boca no es callar todo, es elegir qué merece ser dicho. Es entender que no todo pensamiento necesita voz, que no toda emoción necesita salida verbal, que no toda verdad necesita ser dicha sin amor. La madurez espiritual se nota en el lenguaje, en cómo una persona habla cuando está cansada, en cómo responde cuando es provocada, en qué palabras usa cuando las cosas no salen como esperaba. Después de los 40, uno ya no puede decir «así soy». No cuando sabe que sus palabras pueden levantar o aplastar. Y aquí surge una decisión clave que marca el resto de la vida. ¿Seguir hablando desde la herida o comenzar a hablar desde la sanidad? Porque hay una diferencia enorme entre hablar como alguien que sangra y hablar como alguien que ya fue tratado por Dios. El primero reacciona, el segundo gobierna, el primero repite, el segundo transforma. El salmista entendió esta batalla interna cuando oró. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Después de los 40, esa oración se vuelve urgente, porque ya no se trata solo de ti. Se trata de lo que estás construyendo alrededor, de la atmósfera que generas en tu casa,
del legado invisible que dejas en quienes te escuchan. Las palabras ya no son inocentes, pero tampoco están perdidas. Cuando se entregan a Dios, cuando pasan por el altar, cuando se alinean con la verdad, se convierten en instrumentos de vida. Y ese es el punto de partida de todo lo que viene después. La mañana cambia cuando pasan los años, no porque el sol salga diferente, sino porque el cuerpo y el alma ya no despiertan igual. Antes levantarse era automático, hoy es consciente. Cada mañana trae consigo una pequeña evaluación silenciosa. ¿Cómo amaneció el cuerpo? ¿Qué recuerdos llegaron primero? ¿Qué preocupación se adelantó al café? Después de los 40, la mañana deja de ser solo un inicio del día y se convierte en un espejo del alma. Lo primero que pensamos al despertar revela mucho más de lo que creemos. Y lo primero que decimos, todavía más. Hay personas que no pronuncian palabras en voz alta al levantarse, pero hablan por dentro. Se dicen cosas a sí mismas mientras aún están acostadas. Hoy va a ser pesado. Ya no tengo la energía de antes. Otro día más de lo mismo. No parecen oraciones, no parecen decisiones, pero son confesiones internas que marcan la atmósfera del día. La Biblia insiste en la importancia de la mañana porque entiende algo que la vida confirma con los años. Quien gobierna la mañana, gobierna el día. David lo sabía, y por eso escribió: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Salmo 5:3. Observa el orden. David no decía, «Cuando tenga tiempo oraré». Decía, «de mañana». No porque fuera más espiritual que otros, sino porque entendía que la mañana es un territorio sin ocupar. Lo que no se consagra se contamina. Lo que no se gobierna, gobierna. Antes de que el sol termine de levantarse, antes de que mires tu teléfono, antes de que recuerdes tus pendientes, tus dolores, tus cuentas, tus batallas, hay un segundo silencioso que define el resto de tu día. No es la primera reunión, no es el tráfico, no es la noticia que aún no has leído. Es la primera palabra que sale de tu boca. A muchos nadie les enseñó esto. Nos enseñaron a trabajar duro, a resistir, a aguantar, a callar, pero no nos enseñaron que, con los años, las palabras se vuelven más pesadas, más definitivas, más cargadas de historia. Después de los 40, ya no se habla desde la ilusión ingenua, sino desde cicatrices, pérdidas, aprendizajes, errores y victorias silenciosas. La Biblia lo dice sin rodeos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. No es poesía, es advertencia, es ley espiritual. Esta reflexión no es para quien corre sin pensar, es para quien ya sabe lo que duele equivocarse, es para quien ha aprendido que una palabra puede levantar o destruir una vida entera. Respira, lee despacio. Este no es un texto para entretenerte, sino para reordenarte por dentro. Hay una edad en la que uno descubre algo incómodo, pero profundamente verdadero. Las palabras ya no son inocentes. Cuando somos jóvenes, hablamos sin medir, prometemos sin calcular, opinamos sin cargar consecuencias. Decimos para siempre como si el tiempo no tuviera peso. Pero después de los 40, la vida nos va quitando esa ligereza. No por amargura, sino por aprendizaje, porque ya vimos lo que una sola frase puede provocar, para bien o para mal. Muchos de los dolores que aún cargamos no comenzaron con un golpe, ni con una traición visible, ni con una pérdida material. Comenzaron con una palabra, una frase dicha en un momento de autoridad, un comentario lanzado sin cuidado, una sentencia pronunciada como si fuera verdad absoluta. De ti no se puede esperar mucho. Siempre ha sido así. Ya es tarde para cambiar. Quizás quien la dijo ya ni la recuerda, pero tú sí, porque esas palabras no pasaron por los oídos solamente, se quedaron a vivir en el corazón. La Escritura no exagera cuando dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios 12:18. Una espada no siempre mata de inmediato. A veces hiere lento. A veces deja cicatrices invisibles, a veces sangra por dentro durante años. Así funcionan ciertas palabras.
No hacen ruido, pero condicionan decisiones, apagan sueños, encogen la fe. Después de los 40, uno empieza a notar patrones. Se da cuenta de que muchas decisiones no nacieron de convicciones propias, sino de frases que se aceptaron como verdades. Hay personas que nunca intentaron algo nuevo porque alguien les dijo que no podían. Hay matrimonios que se enfriaron porque se normalizó un lenguaje áspero. Hay hijos que crecieron intentando demostrar su valor porque alguna vez escucharon que no eran suficientes. Y entonces aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Cuántas de las palabras que me hirieron yo mismo he repetido sobre otros? ¿O sobre mí? Porque llega un punto en la vida en el que uno deja de ser solo víctima del lenguaje ajeno y empieza a ser responsable del propio. Ya no se puede culpar siempre al pasado, ya no se puede justificar todo con la historia. La madurez espiritual comienza cuando reconocemos que, así como fuimos marcados por palabras, también hemos marcado a otros con las nuestras. Jesús fue directo y profundo al mismo tiempo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Esto duele, pero libera, porque significa que la boca no es el problema en sí, es el reflejo. Hablar desde la herida revela una herida no sanada. Hablar desde el enojo constante revela un corazón cansado. Hablar desde la queja revela un alma que perdió la capacidad de asombro. Después de los 40, la boca ya no habla solo desde la emoción del momento, sino desde un depósito acumulado. Recuerdos, frustraciones, duelos no cerrados, decepciones, pero también victorias, aprendizajes y fe probada. Por eso, cada palabra pesa más, porque viene cargada de historia.